مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Aprender Árabe en nuestro canal La Sabiduría en el Islam. Hoy, inshallah, damos la séptima letra de nuestro nivel 1 para principiante y es la letra Zay. La letra Zay. Zay, za, za. Esa Zay se escribe de la misma manera que la letra Ra, solo que sumamos un puntito arriba para diferenciarla de la Ra. Esta letra es la Zay y esta es la Ra. Las dos, tal como lo vamos a volver a explicar, las dos, la Ra y la Zay, son de las 6 letras que se pueden unir por delante y no se pueden unir por detrás. Antes de empezar a explicar la letra Zay con sus distintas vocales, recordamos. Esta es la letra Ba. Esta es la letra Ta. Diferenciamos la Ba de la Ta con los puntos. Uno abajo para la Ba y dos arriba para la Ta. Los puntos hemos dicho fuera de la letra. Si tú eliges un tamaño para la letra Ba, tienes que conservar la misma proporción para la letra Ta. No me vas a escribir la letra Ba así y la letra Ta así. Tienes que conservar el mismo tamaño. Si eliges el tamaño para la letra Ta así, la letra Ba debe de ser del mismo tamaño. Y así para la Alif. Si tú elegiste un tamaño parecido a este para la Ta, pues la Alif tiene que tener el mismo tamaño. Y de la misma manera así, para conservar una proporción a la hora de escribir el idioma árabe. La Ba, dimos la Ta, dimos la Alif, dimos también la Ra. La Ra se escribe de esa manera. Tú tienes tu línea, tú vas a empezar tu Ra al principio y terminarlo por debajo de la línea. A la diferencia de la Ba y de la Ta, que deben de ser escritas encima de la línea. Y también dimos la Ja. La Ja, cuando está suelta, se escribe de esa manera. Escribir la Ja, al principio escribir la Ja por encima de la línea y terminar la tripa por debajo de la línea, y la Ja tiene un punto encima de la letra. 1, 2, 3, 4, 5. Y hoy toca la letra Zay. Tal como escribiste la Ra, vas a escribir la Zay. Es decir, de la misma manera que la Ra, solamente tienes que sumarle un puntito. Zay. Esta es la Zay. Zay. La Zay, nuestra letra de la clase. Si tú escribes la Zay al principio de la palabra, en el medio de la palabra y al final de la palabra, la Zay al principio se escribe así. Zay, tal como la Ra. En el medio lo mismo, solamente la vas a encontrar o bien suelta o bien unida. Y al final de la palabra lo mismo que la Ra, o bien suelta o bien unida. Esta va a ser nuestra Zay. La Zay con las vocales cortas, con la Fatha Za, con la Dhamma Zu y con la castra Zi. En español no tenemos la letra Zay. Esa no se va a leer Za, se lee Za, Zu, Zi. Za, Zu, Zi. No me tienes que leer esta Za, Zu, Zi, no. Esta es Za,
zu, zi, corta. Vocal largas. Alargada, za. Alargada, zu. Y alargada, sumamos nuestra ya, zi, za, zu, zi. En cuanto a las tanwin, con la fatha sumamos una segunda fatha y esto lo leemos zan, y por gramática sumamos una alif. Esta alif se escribe y no se lee. Esta sí que se escribe y se lee za, zan. Zun, recuerdo esto y esto es lo mismo. Zin, zan, zun, zin. Vocales cortas, vocales largas y las tanwin. Ad-darsu sabi'u, la séptima clase. 7. Como una V. La letra zay, la zay, con la fatha za, zu, zi. Al-fathatu, ad-dammatu, al-kasratu, السكون أول الكلمة وسط الكلمة آخر الكلمة أقرأ. Como hemos dicho, puedes poner en pausa y practicar y luego escuchar la corrección. Zu, za, zi, za, zu, zi, ru, ba, mi, i, zun, zan, bun, bin, ban, min, run, rin, ran, khi, tu, a, man, ti. Ahora las palabras. Zara. Zara es un verbo al pasado, a la tercera persona del singular masculino, es decir, él, huwa zara. Él visitó. Zara Ahmadu. Ahmadu visitó. Izarun. Izarun es una vestimenta que algunos suelen llevar, muchos en los países como Indonesia o Malasia, que es como una sábana. Izarun. Zabibun. Esta zabibun. La ya aquí es para alargar la i de la ba. Zabibun. Pasa. Las uvas pasas. Zamzamu. Zamzamu. Los musulmanes suelen beber el agua de Zamzam, el pozo de Zamzam que está en Mecca. Zamzamu es el nombre del pozo. Ru, y luego una zay con la shadda para doblarla, con la tanwin, dammatan. Aruzzun. Aruzzun. El aroz. Aruzzun. Baraza. Baraza es un verbo al pasado, a la tercera persona del singular masculino, que significa apareció. Baraza. Tabakhtara. 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 Y la última, khubzun. No es khubthun.
es khubzun. Khubzun, el pan, el famoso khubz, el pan. Aquí tienes la página para leer. Quería únicamente recordar algo muy importante a la hora de hablar de nuestra ta al final de la palabra. La ta cerrada al final de la palabra. Vamos a hablar de una particularidad de la ta cerrada al final de la palabra. Tal como, por ejemplo, la palabra ummatun. La costumbre de los árabes a la hora de leer, cuando acaban una frase que acaba con una palabra, que acaba con ta marbuta, como por ejemplo ummatun, esa ta marbuta se lee ha. Digo, ummah. Es la ha, se transforma en una ha que vamos a estudiar al final del libro. No la vas a pronunciar ummatun. Si yo digo, por ejemplo, hadhihi ummah, digo, hadhihi ummah, y no digo hadhihi ummatun, no es un fallo que perjudica. Lo que pasa es que la costumbre de los árabes a la hora de leer es de decir hadhihi ummah. Si yo quiero decir una palabra después de la palabra de ummah, por ejemplo, yo quiero decir es una grande ummah. Hadhihi ummatun kabira. Y así vamos a tener que aplicar esta regla con todas las palabras que acaban en ta marbuta a la hora de terminar una oración que acaba con una palabra que termina en ta marbuta. Se acabó nuestra séptima clase, ya hemos estudiado 7 letras del abecedario, de las 28 letras que tenemos que estudiar con las distintas vocales. Ya formamos palabras, ya tenemos algunas palabras, vocabulario que uno tiene que practicar, memorizar. Os recordamos de suscribiros al canal La Sabiduría en el Islam para recibir los demás de las clases. Os recuerdo también de compartir esa clase para los demás de los alumnos y alumnas que desean avanzar y estudiar el idioma árabe con un método fácil. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.